Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen para platicar de distintos temas como ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. El tema del día de hoy será el seguimiento o la continuidad del video pasado, que es el tarot como representación del viaje del héroe. Será el retomar en este video dicho viaje representado en los arcanos mayores, que en este caso serían 21 o 22, contemplando el número 0. El tarot es el oráculo que permite observar los arquetipos e integrar en esta densidad de conciencia o en nuestro sistema donde habitan ciertas esferas a través de un sublogos, que en este caso sería nuestro sol. Estos arquetipos a integrar en esta densidad cambian de acuerdo al nivel de conciencia. Conforme la espiral va en ascensión, los arquetipos serán mucho menos y más precisos, más integrados, porque ya hay un viaje. Sería como una fractalización, al igual que los sublogos. Los arquetipos también tienen sus ramificaciones, por así decirlo, que están representando la unidad y la dualidad. Los elementos que están representando arquetipos muy específicos que habitan en las esferas y en los sistemas. Pues bien, el tarot integraría los elementos a través de simbología mística, numérica. Los colores en sí tienen un lenguaje, un lingo representando algo, y serían llaves para poder observar los mundos internos y los procesos de la psique, de la energía, las emociones y del mundo material. En sí sería la representación de la tríada, integrar todo en un mapa que nos marca un camino. Como platicábamos, va a variar porque los tarots actuales tienen la mayoría la base del tarot de Marsella, que está representado por arcanos mayores y menores. Sin embargo, la base que yo utilizaré será el tarot egipcio, que está cargado de simbología astrológica y numerológica, y que sí, ahí podemos ver que no están divididos como mayores o menores, sino que la carga será sobre esta representación. En el caso de los tarot de Marsella, Rider-Waite y los sucesivos, sí marca esta pauta o esta división de arcanos mayores, que serían los arcanos que están constituidos por un grupo de energía específico a reconocer, que esto sería la definición del arcano, y los menores que tendrían la misma base pero integrando los elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Retomando esto, los arcanos mayores, que serían 21 más el 0 en los tarots actuales, serían estos arquetipos que parten de justamente, parten y terminan. Porque si vemos en el tarot, el 0 siempre viene al final, después del 21. Lo pone como si fuera el paso final del viaje, pero también sería el paso inicial, es decir, un punto que no tiene inicio o fin, porque es un ciclo que va más allá de la connotación, no de la dimensión del tiempo-espacio que nosotros ubicamos aquí, donde hay un punto de partida y un término. Recordemos que a nivel místico, esotérico o de los misterios, todos son ciclos. De la misma hermética hay un principio donde nos indica que todo es a través de ciclos, es decir, estos ciclos irán en espiral, en ascensión,
sin principio o fin. Esto es muy importante porque el cauce natural del cosmos será siempre en un ciclo de ascensión hacia volver a la unidad, pero la unidad o la singularidad en sí también tiene un proceso de descenso que no será de perdición en sí, sino será como de reconocimiento. Por lo tanto, este cero estaría representando el impulso primario hacia ese viaje alquímico que tenemos que comenzar de reconocimiento propio. Los arcanos menores nos van a permitir observar a través de los elementos maestrías a transitar. En específico o simbólicamente, el fuego estaría representando el espíritu, el aire, la palabra, la tierra, la materia y el agua, las emociones. Integrados estos 4 elementos, se uniría la Merkaba o Merkaba, que la reconocemos como esta estrella judía que tiene 6 puntos de unión, pero que en lenguaje alquímico es nuestro cuerpo de luz, ese cuerpo de luz que nos permite viajar multidimensionalmente y acceder a nuestros mundos superiores. Y hablando de mundos propios, no hablo, o sea, sí puede accederse a mundos superiores, sin embargo, para poder acceder a densidades superiores, primero hay que acceder a nuestros mundos superiores propios y poder viajar entre soles, que recordemos, este sería el arquetipo del rey o Thoth, que es aquel que puede viajar entre soles. Para los que no han visto, voy a hacer aquí un paréntesis, para los que no han visto videos anteriores, les recomendaría poder revisar el de Thoth el Atlante, donde platicamos sobre este arquetipo y lo que está representando Thoth, y les puede ayudar mucho como a anclar esta idea en el caso de que no, o sea, como que no les haga mucho clic en lo que estoy hablando sobre el Merkaba y el cuerpo de luz que activamos en este proceso de convertirnos en el mago de la materia. Aquí la referencia visual que utilizaré será a través del tarot Rider-Waite, pero lo desarrollaré o describiré bajo la referencia del tarot egipcio y su correspondencia astrológica y numerológica. Aclaro esto porque muchas veces podemos reconocer en distintos materiales místicos, esotéricos, alquímicos, que hay una correlación o una connotación de ciertos arcanos a los chakras, o de ciertos arcanos al templo de Salomón, que sería como la base judío-cristiana, o alguna relación con cierto planeta. Sin embargo, la base de todo el tarot sería el egipcio, que ya lo platicamos en el video anterior. Por si no lo han visto, les recomiendo que puedan verlo. Lo voy a poner al final de este video y ahí platico un poco más a detalle de lo que es la historia alquímica o mística de este oráculo, el tarot. Bueno, después de esta introducción, vamos ya a adentrarnos a los primeros arcanos mayores. Yo voy a iniciar por el 0, justo por lo que había explicado, porque este será el punto de partida. El 0, dentro de la numerología egipcia, no está representado como tal, pero sí lo voy a describir porque es en la mayoría o en casi todos los tarot llamado el loco. Y tiene una representación importante. El 0
El loco no tiene carga numérica, ya que representa el primer impulso, el impulso primordial, este punto de inicio y término de los ciclos ascensionales en espiral, como por ejemplo el Ouroboros. No sé si ubican este símbolo donde es una serpiente que está tomando su cola y que es un ciclo sin fin. Algo así me evoca el loco, porque es un ciclo donde no está marcado un inicio o un fin. En sí estaría representando el viaje o el retorno para poder cruzar hacia el camino del viaje del héroe, que fue lo que platicamos en el video anterior. Si vemos, la imagen de el loco es un ser jovial que nos estaría evocando como a la infancia, es decir, tener esa parte como del inconsciente, de no reconocernos, de no poder reconocer ciertas cosas, y esta energía de querer aventurarnos hacia lo desconocido. Y digo hacia lo desconocido entre paréntesis porque es algo que ya habita en nosotros y lo que tenemos que integrar en este viaje del héroe, es el reconocimiento de lo que ya está en nosotros, de nosotros mismos, de lo que ya habita en mí. La carga sería una carga andrógina, ya que aquí sí se ve como un personaje joven, hombre, sin embargo no está muy marcado, ya que la energía en este arquetipo es una energía que ya se integró, que está en equilibrio. Esto también nos estaría marcando el inicio del viaje alquímico, el que olvidó quién es decir, aquel que tiene un velo, tal vez no un velo físico, pero que por ello se le está relacionando como a la infancia, se ve como un personaje muy juvenil, porque no reconoce quién es. A nivel astrológico, se marcaría con la energía de Urano, porque es una energía neutral. Dentro de las polaridades que cargan las esferas o los planetas en este sistema, Urano es el único de los planetas, me parece, que tiene una carga, bueno, no es el único, porque también Plutón tiene una carga neutral, pero es uno de las esferas. No me voy a referir a planetas, me voy a referir a esferas planetarias que tienen esta carga balanceada y por ello son llamados neutrales. En cuanto a simbología de colores, podemos ver que habita mucho el color azul, que nos estaría dando esta carga de estabilidad y conexión con lo superior. Al fondo podemos ver agua, pero en una forma sólida, una forma como de hielo, que sería ese viaje al inconsciente que vamos a iniciar. Recordemos que el agua tiene estados aquí en estas dimensiones. Como platicamos en las tablas Esmeralda, cada sistema cada densidad se regirá de acuerdo a las leyes que correspondan. En nuestro caso, en tercera densidad, cuarta a la que estamos transitando, las leyes aún aplican de manera física. Nos regimos por leyes físicas como espacio, tiempo, para poder reconocernos. En este caso, el agua obedece también a leyes físicas y tiene 3 estados en la materia: la forma líquida, la forma gaseosa y la forma sólida. La forma sólida estaría representando lo inconsciente, lo que está en forma como detrás, rígida. Por ello es que tiene esta simbología. Estas referencias que estoy haciendo es del tarot Rider-Waite, pero también están asociadas a la mayoría del resto de los tarots. Si vemos, siempre el loco está acompañado por un perro que estaría representando a estos guías, a estos
seres de densidades superiores que te acompañan en tu viaje. No precisamente tú los puedes conocer o ubicar, porque no te están acompañando de manera directa, sin embargo están contigo. Por ello el perro está ahí de manera alegre, acompañándolo en este viaje que inicia. También hay una flor en su mano que representa que es algo que está floreciendo, que es joven, que se está iniciando o germinando. Y también podemos ver que hay una bolsa que nos estaría representando la aventura, aquel que salta al vacío, que hace un salto de fe, un viaje en sí. Y para cerrar este arquetipo, me gustaría también hacer relación a algo muy importante que es el sol. El sol que se encuentra en una esquina superior derecha, me parece. Y hay mucho amarillo en la simbología de este arcano. El amarillo representaría la conexión con lo divino a nivel de la singularidad, la conexión con nuestro sol interno. Si lo vemos, aquí él está dando la espalda porque está iniciando su trayecto a reconocerse. Hay que recordar que nuestro sol interno es reconocer nuestra personalidad mágica, es recordar quién somos y por lo tanto él, que está a espaldas, estaría aventurándose a iniciar este viaje donde se reconocerá a través de habitar los distintos arquetipos e integrarlos a él. El siguiente arquetipo es el 1. Aquí inician las cargas numerológicas. Es muy importante porque habíamos platicado en el video anterior que la base del tarot egipcio es la numerología como la astrología, pero están correlacionadas. En la mayoría de materiales místicos siempre hay una relación a los números porque los números es el lenguaje del cosmos. Nos está dando claves de todo lo que está aquí en materia, pero los números nos dan un trasfondo de algo más profundo. Es el lenguaje, las matemáticas es el lenguaje del cosmos. Entonces, retomando, el 1 representa, voy a hacer como 2 separaciones ya a partir de aquí y voy a dar primero el nombre con el que se le reconoce en el tarot de Marsella, Rider-Waite y la mayoría, y el segundo que es el nombre con el que se le ubica en el tarot egipcio. En la mayoría va a coincidir, sobre todo en los primeros arcanos, sin embargo siempre lo digo porque es muy importante como tener esta correlación que la base principal será el tarot egipcio, canalizado por Thoth bajo misterios, axiomas y conocimiento que se ha compartido a través del tiempo-espacio. Pues bien, retomando, el 1 sería el mago en ambos tarots, es decir, en la base egipcia y en el resto de tarots. La energía que lo rige es el sol en Leo. Estaría representando la unidad, que es decir, la dualidad integrada. Una disculpa por la voz, estoy un poco ronca, por si de repente escuchan ahí que se me va de repente la voz. Siguiendo, en la mesa podemos observar que hay 4 elementos. El mago es el 5.º elemento, es decir, el éter, aquel que amalgama todos estos elementos, representando lo etérico y lo que integra las maestrías de los elementos que habitan en este sistema, en esta densidad. Los elementos serían el fuego, el aire, el agua y la tierra.
en la parte superior de su cabeza, él está coronado por un símbolo del infinito. Este símbolo tiene una representación de densidades superiores. De hecho, es un símbolo asociado a una de las densidades que podemos reconocer con los mayores arquetipos de conciencia. No voy a entrar ahorita en detalles de nombre porque no quiero que se asocie en este momento. Ahorita lo estamos viendo arquetípicamente. Pero esta densidad o este sistema, el infinito, está representando a los 7 arquetipos principales que habitan ahí y como el impulso primario. Aquí como el loco, que es el que tiene una carga cero y hay 21 arquetipos, en esa densidad sería como este 0 y 7 arquetipos más. Si vemos conforme subimos de dimensión, son menos arquetipos. Y estos arquetipos de esta densidad, muchos de ellos habitan también en este sistema. Los vamos a ver como en el caso de el mago. Pero bueno, para no perderme, el infinito estaría representando los ciclos cósmicos sin inicio o fin, más allá de las dimensiones, más allá del tiempo y del espacio. También podemos ver que hay una mano apuntando hacia arriba que estaría representando los mundos etéricos o superiores y en la otra mano apunta hacia abajo, es decir, los mundos materiales. En nuestro caso, la marca de la bestia, de lo que ya también hemos platicado, que es un misterio. No me estoy refiriendo como a satanismo o algún otro tipo de impulsos, sino la marca de la bestia como los primeros 3 chakras que nos anclan a la materia. La mano arriba, mundos superiores, la mano abajo, estos mundos materiales, y en el centro está él, en balance. Retomo que esta referencia que estoy haciendo visual es del Rider-Waite, porque el mago en el tarot egipcio cambia su connotación visual y difiere mucho de este tarot que estoy tomando como referencia. En el caso del tarot egipcio es similar, pero tiene otra simbología egipcia, que recordemos, los egipcios son una cultura que se fundó o surgió de una de las razas atlantes, de uno de los pueblos atlantes. Bueno, no razas, subrazas atlantes que migraron posterior a la caída de Atlantis. Y aquí es donde se resguardó el conocimiento alquímico que en Atlantis era compartido y resguardado por todo el Atlante, el cual al migrar a Akem, es decir, Egipto, integró esta información a aquel pueblo. Pero bueno, volviendo, en el arcano del mago egipcio hay 2 ojos que están representando los ojos de Horus-Ra. Estos ojos que son la dualidad integrada. Antes de continuar, me gustaría hacer como un ligue de esto de la simbología de las manos en el Rider-Waite, porque si recordamos, uno de los axiomas que nos comparte Hermes Trismegisto es: como es arriba, es abajo. También nos está hablando de recordar este principio de correspondencia, donde nos indica que los mundos superiores son un reflejo de los mundos inferiores y viceversa. Es una fractalización de los mundos que hay arriba. Continuando a la simbología de la imagen, en el Rider-Waite podemos ver a el mago con una túnica blanca, indicando pureza, es decir, aquel que se ha purificado a sí mismo, que ha hecho un proceso de alquimia interna
y ha logrado eterizar y purificar su sangre. Y el rojo es el dominio de sí mismo, la maestría de él, el que está en balance de su triada, es decir, de su mente, de su cuerpo material o físico y de su alma, que todo eso homologado sería el espíritu. El mago sería donde parte todo, es decir, la ascensión de donde tiene que regresar todo, es decir, la ascensión a la fuente. Por ello el 0 siempre lo ponen al final y estaría representando también al inicio, es decir, los ciclos cósmicos. El mago también es aquel que logró integrar sus polaridades, pero que carga con la energía del sol. Si vemos la representación aquí, si es de una polaridad masculina, haciendo alusión a la energía del sol, el padre, ya que representa a la singularidad, al uno, al principio del mentalismo. El mentalismo tiene una carga de polaridad masculina. Esto estoy hablando de polaridades. Me gustaría comentar, para los que no han visto el video de Ley de Dualidad, los invitaría a que lo vean. Voy a tratar de ponerlo también al final de este video o en la caja de comentarios, porque esto es la base que tomo para poder revisar la mayoría del material en el canal. Por lo tanto, aquí no estoy hablando de hombre-mujer. Hombre-mujer es una representación de la dualidad, pero en la materia. Estoy hablando de polaridades femenina y masculina. Y el mentalismo está representando a la energía de la singularidad, de la fuente divina, del gran espíritu, de ese impulso primario. Por lo tanto, tiene este arquetipo una representación masculina, el mago. Pero mago es andrógino en aspecto. Si lo vemos, no está tan marcado con formas masculinas, pero en energía sí tiene la polaridad masculina, ya que, como comentábamos, el arquetipo del mago es el maestro de la materia. Esto ligado a videos anteriores que hemos visto, donde Thoth, el Atlante, era el mago maestro de la materia a nivel etérico, es decir, aquel que puede anclar lo que hay en el éter a la materia. Y con ello logra sostenerlo aquí a nivel físico, pero también ha hecho un proceso de purificación o eterización de la sangre, que tiene su propio misterio, el misterio que podemos conocer como la piedra filosofal y que en algún momento tocaré aquí en el canal. A manera de cierre, me gustaría comentar que siempre el punto de partida, aquí ya a partir del 1, será de la singularidad hacia abajo, es decir, viendo el cosmos desde ese primer impulso de conciencia que se va fractalizando, y lo mismo pasa con los arcanos. Este primer impulso del mago está integrado entre mundos materiales e inmateriales, etéricos y físicos, polaridades, elementos, y conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo cómo hay estos arquetipos que también representan dualidad, pero a niveles distintos, niveles materiales y niveles inmateriales o más sutiles. El siguiente arquetipo, la sacerdotisa, el número 2. Aquí la sacerdotisa coincide su nombre en el tarot egipcio como en el tarot Rider-Waite. La energía astrológica que lo acompaña
está ligada a la luna en Cáncer. Hago esta referencia porque recordemos que la base es astrológica y cada esfera, como el Sol o la Luna, tienen su propia carga energética. Por ello es que indicó al inicio de cada arquetipo esta carga astrológica que lo acompaña. La sacerdotisa es esta unidad que se ha polarizado, es decir, que se ha vuelto dual para poder experimentarse. Si vemos en el tarot Rider-Waite, a la sacerdotisa, a este arquetipo, la acompaña dos torres, una color blanca y una color negra. Es decir, la dualidad en balance y bien están erigidas, están en balance y bien erguidas. No se ve una caída o una hacia un lado, las dos están justo en simetría, en balance tanto físico como en balance de representación de colores, que blanco y negro sería ambas polaridades, femenina y masculina. Pero es esta fractalización de la unidad que ya empieza a experimentarse en dualidad y no se ha integrado. Será un viaje cíclico, es decir, de la singularidad hacia abajo y luego nuevamente en espiral. Por ello, se comienza del cero. La sacerdotisa es la que conecta con los mundos internos e inconscientes, es decir, los mundos emocionales. Aquí el viaje comienza a integrar el primer plano, que serían los mundos o el mundo emocional, el cuerpo emocional. Si vemos en el tarot Rider y en el egipcio, hay una clase de corona como cuernos que estarían representando justo esto, una corona, es decir, la que ascendió hacia sí misma, muy cercana a la singularidad, pero aún habita la dualidad. También a sus pies hay una luna que es esta relación a reconocer nuestra propia intuición que habita en la polaridad femenina y que va ligada a nuestra conexión con lo divino, nuestra capacidad de poder reconocer en los mundos externos y en los mundos internos. La polaridad femenina habita esta cualidad. También este arcano sería o representaría el conocimiento interior y la conexión con nuestros guías espirituales, es decir, aquellos seres superiores que nos acompañan en nuestra experimentación, tanto en densidades materiales como en densidades un poco más elevadas. Para puntualizar, el blanco y el negro en el Rider-Waite estaría ligado a las polaridades femenina y polaridad masculina. También algo importante sería ligar los claris, es decir, aquellos dones extrasensoriales que podemos tener en nuestros cuerpos sutiles y nuestros dones psíquicos con este arquetipo, es decir, la conexión con nuestra capacidad hacia la fuente, porque todos estos dones son habilidades que hemos desarrollado a través de eones y de eones de tiempo. Un ejemplo, todos podemos tener la capacidad de tener clarividencia, sin embargo, no todos lo han desarrollado de la misma manera porque cada conciencia se ha enfocado en su propio proceso particular o individual y por lo tanto mi proceso o mi nivel de conciencia puede ser distinto al de otra persona y tener un desarrollo al igual de claris y de esa percepción de los mundos internos muy distinta.
La sacerdotisa sería el arquetipo de la María y de Isis. La María e Isis son arquetipos de densidades superiores, de esta densidad que les comentaba relacionada al símbolo del infinito, y que no quiero andar ahorita en nombres físicos porque no me gustaría que se relacionaran, pero son densidades de... Estoy hablando en densidades, no en dimensiones, y serían séptima densidad. Estos arquetipos de la María e Isis están representando la María como la sanadora a través del agua, es decir, la que conecta con las emociones y hace un proceso de sanación personal para después ponerlo al servicio. E Isis, que también es un arquetipo de la sacerdotisa, pero que es aquella que está en balance de sus mundos internos y que puede transitar la muerte. Por ello, en los mitos egipcios existe esta historia de Isis que va al inframundo y rescata a Osiris del mundo de los muertos y lo trae de nuevo a la vida una vez que fue destrozado. Lo trae en partes y lo vuelve a unir. Esto es una alegoría de este arquetipo porque Isis y Osiris están representando las dos polaridades, femenina y masculina. Sin embargo, la connotación de Isis tiene esta habilidad de transitar la muerte, es decir, ir a los mundos profundos, más allá de... Pasa lo mismo que con Thoth. Platicábamos en las tablas Esmeralda que aquí nos hace todo un desarrollo de lo que es el transitar la muerte, que es ir más allá de la materia, del tiempo-espacio y poder habitar los mundos internos y profundos y regresar sin perdernos. Ese sería el transitar la muerte. Isis está asociada a esta característica, aquella que puede ir a la profundidad sin perderse. A manera de cierre, el arquetipo de Isis en densidades superiores, en esta séptima densidad que les comentaba, es el más alto grado de la polaridad femenina. Es decir, aquí como en nuestro sistema tenemos esferas de carga o polaridad femenina que tiene sus propios arquetipos como Venus, que tiene esta polaridad femenina, o la Tierra, que también es polaridad femenina, y el más alto grado aquí es la Pachamama, que sería un arquetipo de la sanadora. En esa densidad, el más alto grado de la sanadora, de la sacerdotisa, es Isis. Por ello, en mucho del material de teosofía y antroposofía se hace esta alegoría del velo de Isis. Es decir, hace esa comparación de un grado de pureza donde no podemos observar ciertas cosas o reconocernos. Este sería realmente como el misterio resumido del velo de Isis, ese grado de pureza que no permite reconocernos y que se ha descrito como un misterio en todo este material de antroposofía y de teosofía. El siguiente arquetipo, el 3, la emperatriz. Aquí nuevamente coincide el nombre tanto en el tarot egipcio como en el Rider, que estoy tomando de referencia. Su regencia astrológica sería Júpiter en Sagitario. La emperatriz está ligada también a la polaridad femenina, pero en otro aspecto, en otro grado. Aquí nos marca la energía creadora, esta energía de la madre, la matriz, que
marca esta latiz que nos contiene en la experiencia de la materia. Existe un mundo etérico, pero aquí en esta densidad material en donde habitamos, la latiz es la que nos permite experimentar la materia. También, para los que no han visto el video, hay uno de los primeros que se llama, me parece, ¿qué es la conciencia? Y aquí hago un desarrollo de lo que es la latiz y la matriz o la matriz. Este arquetipo nos está describiendo la fertilidad del mundo femenino, es decir, la polaridad femenina en uno de sus aspectos, aquella que crea, que imagina, que está en armonía, evocando a Venus, porque en el Rider-Waite sí hay un símbolo de esta esfera. Y en ambos tarots podemos ver una corona de 12 estrellas que habita en este arquetipo. Está representando el plano mental, que son las capas de la psique. La emperatriz está ligada dentro de la representación egipcia a Mut, la gran madre. Hago esta unión porque el tarot egipcio está ligado a estas densidades superiores, a estas 7 densidades, 7 más el impulso primordial de densidades superiores del que platicamos en los otros arcanos, y sobre estos los plantean ya en un Egipto más avanzado en el tiempo, o en las líneas del tiempo, como dioses. Si nosotros lo vemos el día de hoy en su representación material, en los jeroglíficos y en la historia lo marcan como dioses, los dioses que veneraban en Egipto. Sin embargo, los dioses sería aquella palabra de lo que es superior a nosotros. Siempre el hombre llama a un ser, a un espectro de algo, Dios, cuando lo reconoce como algo superior a él. En el caso de la mayoría de las religiones, Dios es un ser supremo y omnipotente, y en el caso de muchas de las culturas más antiguas, los dioses tenían esta connotación de las densidades de los seres que aún tenían como mucho más claro este material, este conocimiento que no se había perdido tanto, y por lo tanto en sus vestigios lo podemos encontrar aún. Y en el material místico ya hay un desarrollo mucho más profundo y específico de estos dioses como arquetipos, como seres, como misterios. Regresando al tema para no perderme, en el Rider-Waite hay una representación de Venus, que Venus en nuestro sistema es la esfera de la armonía, de los maestros ascendidos, los maestros que hicieron un viaje interno y que fueron más allá de sus propias esferas, entonces pueden habitar en Venus. Venus, que sería este planeta, esta esfera de aquellos que están en armonía y ligados también a la energía del agua o del elemento del agua. Este número, este arquetipo, también representa el poder del mundo material e inmaterial. En el Rider-Waite lo asocian a Venus en Tauro porque es ese poder de la materia, de la tierra, de poder fertilizar, de poder crear aquí en la materia todo aquello que tuvo una concepción en lo etérico. Si vemos, aquí ya vamos avanzando a niveles. La sacerdotisa era un grado de la polaridad femenina, pero con puntos muy particulares. Aquí la emperatriz ya nos está hablando de otro grado
de la misma polaridad, pero a nivel de la materia, aquella que puede traer aquí y crear a nivel físico. También vemos una luna que está marcada a nivel creciente, que sería aquella, hablo a aquella a nivel de arquetipo, no de género o de sexo. La emperatriz es aquella que puede tener sus emociones de manera consciente, es decir, ya transitó la muerte y puede traer sus emociones aquí a la materia y haberlas integrado, haberlas habitado. La letra hebrea Wimel, que me parece que sí se pronuncia, nos está representando el equilibrio en fuerzas opuestas, es decir, estoy en balance de esas dos fuerzas, mundos materiales e inmateriales, y yo estoy en el centro. El 3 estaría representado la tríada en balance y armonía. La tríada sería cuerpo, mente y alma. En el centro el espíritu, que es la conciencia o aquella que habita todos estos cuerpos. Y a manera de cierre de este arquetipo, estaría representando la naturaleza divina, la potestad y dominio de los mundos, tanto internos o sutiles como mundos materiales. Como axioma, esta emperatriz en el tarot egipcio, no voy a poner aquí las imágenes, pero si lo pueden buscar en como internet o en algún tarot que tengan egipcio, van a ver que ella está como tejiendo algo. Esto representa tejer un telar que sería la red, la latiz, la matrix que sostiene la materia. Y por último, para el video de hoy, el número 4, el emperador. Aquí la referencia astrológica sería Urano en Acuario. El emperador viene a anclar de igual manera en la materia la polaridad masculina de el orden y la estructura en balance. Existe una profundidad del mundo inmaterial y está ligado a Amón-Ra. Les comentaba esto de las deidades o dioses egipcios porque Amón-Ra es un nivel ese nivel o ese dios que era a nivel terrenal, a nivel material, la representación de Ra, de Ra en sí fractalizado aquí en la materia. Ra, hay que recordar que representa en densidades o en su densidad en la que él habita, que es una densidad superior, al Sol, la singularidad, la fuente, el impulso primordial de todo, el gran espíritu, como cada quien lo llame. Si vemos en el tarot egipcio, también hay un cetro que sería el poder sobre lo material y lo inmaterial. Y en el Rider-Waite también hay un cetro que es un simbolismo de esta unión de la materia y de lo etérico. El emperador tiene dominio de la fuerza interna y ha desarrollado la fuerza de voluntad. Si vemos, hay como un tipo de manzana en forma de oro, es aquel que puede dominar la materia, pero no a nivel del mago, sino ejercer fuerza en sí mismo. También vemos que el arquetipo es un ser, una persona mayor, en el caso del Rider-Waite, que está coronado, es decir, aquel que es el rey material que trabajó sus virtudes y que las puso al servicio de algo. Si lo pusiéramos en ejemplo, sería aquel que logró materializar todas esas virtudes
y ser un abogado o ser un alcalde, un representante de alguna sociedad donde abogue por las personas. Tiene esta estructura interna que puede compartirla con los demás. Vemos también que hay un trono que lo respalda. Esto está representando la estructura que está ligado a la polaridad masculina. Bajo de él, o lo que sostiene sus manos, que sería parte como de este trono, hay dos carneros que evocan la materia. Los carneros están asociados a la materia y nos estaría confirmando que Él es el rey aquí en la materia. Él está habitando todo el mundo material, pero ha transitado ya como lo sutil y está en un proceso de experimentación. A nivel astrológico, les comentaba al inicio que está ligado a Urano en Acuario, es decir, la energía de lo radical, de la fuerza. A nivel de letras, de simbolismos, hay una letra hebrea que estaría haciendo alusión a la estabilidad de la creación. La letra que se ve abajo en el tarot egipcio, en la parte inferior derecha, es la letra hebrea que acompaña el simbolismo de cada arcano y representa esto, estabilidad de la creación. Es decir, el emperador es aquel que ha logrado poner en orden, en estructura ya toda la materia. La emperatriz es la creadora, la que viene como a darnos esta latiz que sostiene la materia a nivel de creación, y el emperador la viene a fortalecer y a integrar. Nuevamente, para los que no han visto el video de Ley de Dualidad, les recomendaría mucho verlo para entender esto de las polaridades. El número 4 es la construcción, el orden y la organización. A nivel de la numerología representa esto. Justo por ello nos estaría evocando a la autoridad propia que se ejerce sobre sí mismo y que por lo tanto puedes ponerla de aquí adentro hacia afuera, de lo individual hacia los demás. También el 4 lo vemos en el cosmos a nivel de fases lunares, de elementos. Nos habla de toda esta estructura que contiene a la materia. Por ello, las fases lunares están marcadas con este número, los elementos y un sinfín de información que lo ligan porque es la estructura que contiene. Hay un axioma o una frase que encontré del emperador de ese arquetipo donde indica que el emperador con amor domina sus mundos. Y me gustó porque el emperador, a pesar de que representa la polaridad masculina en la materia, está en balance. Él está estructurado y por lo tanto no puede haber dejado a un lado la otra polaridad que es la emperatriz. No es como lo vemos en la actualidad, donde hablamos mucho en cultos de llamas gemelas, donde hablamos de medias naranjas, que necesitamos un contrapeso de otra persona. No, la polaridad habla de eso que ya es parte de nosotros. Nosotros habitamos en un cuerpo físico, pero tenemos las dos polaridades, es decir, la capacidad de creación y de estructura. Y eso es lo que venimos a hacer, a reconocer esas polaridades en nosotros para integrarlo. El emperador, que es un maestro, más bien es aquel que ejerce autoridad en él mismo y lo manifiesta aquí en la materia, viene a dar estabilidad
a la latiz, a la matriz, ha integrado con amor. O sea, hay estructura y orden, pero no ha dejado a un lado la polaridad femenina, la tiene en balance. El 4, el emperador, también estaría representando la mente, porque recordemos, es una polaridad masculina. Y a manera de cierre, en el tarot Rider-Waite se le asocia a Marte en Aries. Como les decía, cambia la correlación astrológica que se les dio en los tarots, bueno, no en los tarots posteriores, más bien los tarots que se basaron en este oráculo del tarot, que es el egipcio, porque se fueron ajustando al material alquímico que existía en la época donde existió el primer tarot, que fue el de Marsella, y aquí se fue desarrollando la correspondencia astrológica de esa era hacia estos arquetipos. Sin embargo, va mucho de la mano porque Marte en Aries estaría representando el guerrero de luz en balance, es decir, en el alto astral, integrando polaridades, en balance de sus mundos internos y de los mundos externos, y por lo tanto va muy ligado a este arquetipo del emperador, aquel que se aventura a una batalla en la materia y que esto lo hace con la finalidad de ponerlo al servicio de un organismo, de una comunidad, de un pueblo. Pues por el día de hoy serían los arcanos que estaríamos platicando. Nuevamente les pido una disculpa por la voz, estoy un poco ronca, pero los videos secuentes vamos a desarrollar mucho más de los arquetipos de arcanos mayores. Agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy y los espero los días miércoles para revisar el contenido que voy subiendo estos días. Nos vemos pronto y les mando mucha luz.